Bueno, bendiciones, querida iglesia. Agradecidos con Dios por permitirnos pasar a este año 2023. Especialmente darle gracias porque Él ha sido fiel y misericordioso. Hoy compartiré con ustedes una enseñanza. Les recuerdo, mi nombre es Gisela Rodríguez y les invito para que entonces oremos. Padre, te damos gracias, Padre eterno, por tu santa, poderosa y bendita palabra, porque solo en ella y a través de ella encontramos solución a cada conflicto que se presente en nuestras vidas. Allá hay respuesta a todo lo que necesitamos. Señor, que este año sea un año que sabemos que vamos a encontrar desafíos, retos, pero confiando en que tú estás con nosotros. Presentamos este tiempo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, el mensaje de hoy lo he titulado No dudes, confía en Dios. No dudes, confía en Dios. ¿Sabías que las dudas debilitan nuestra fe, debilitan tu fe? Y te hacen ser un creyente inestable, inseguro, miedoso y de doble ánimo. Miremos entonces lo que nos dice y nos presenta Santiago en Santiago 1, versos 6 al 8. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Pero pida con fe. Aquí inicia todo. Debemos aprender a pedir con fe. Desde que nos sentamos a orar, en nosotros ya debe estar activa la fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, estamos iniciando un nuevo año y este pasaje apertura la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros en este año. Y la visión es que aprendamos a confiar en Dios. El pasaje dice, pero pida con fe, no dudando nada. Aquí el Señor apertura esta enseñanza con este pasaje, porque es que una persona que duda es una persona inestable, lo dice el pasaje, una persona que es arrastrada por la onda del mar, es decir, es una persona que es arrastrada por las circunstancias, los sentimientos, y es una persona que no avanza. Y él acaba de decirnos que una persona así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Por eso necesitamos arrancar este año con esa fe en el Señor Jesucristo, confiados en que Él estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Les invito entonces a que con esta apertura de este pasaje y con esta visión que Dios tiene para nosotros de que confiemos plenamente en Él y que nuestras dudas sean completamente quitadas de nuestro corazón y que nosotros salgamos adelante de la mano de nuestro Dios, les invito a que juntos hoy recibamos tres principios claves para superar cualquier duda, temor, inseguridad y ganar más confianza en nuestro Dios en este año y en los años que Dios nos permita estar en esta tierra. Y todo esto con miras a desarrollar las tareas del reino. Les invito a que vamos a Mateo 28, versículos del 16 al 20. El título de esta porción de las Escrituras es la Gran Comisión. No perdamos de vista el título de esta enseñanza y es No dudes, confía en Dios. Leamos lo que dice Mateo 28, versículos del 16 al 20. Quiero decirles que este pasaje lo encontramos en Marcos, en Lucas y en Juan. Los 4 evangelistas hablan de la Gran Comisión. Es porque es un asunto muy importante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí vemos un punto de encuentro que los discípulos tienen con Jesús, el monte de Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos
dudaban. Por eso el título de esta enseñanza: no dudes más, confía en Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miremos qué poderosa promesa la que el Señor está haciendo. Yo voy a estar con vosotros. En nuestro caso como paisas, voy a estar con ustedes, con cada uno de ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Notemos que acá los discípulos estaban reunidos los 11. El Señor le estaba hablando a una comunidad. Hermanos, en los 4 evangelios, por eso los mencioné, vemos este común denominador. Cuando leemos cada una de esta cita en los 4 evangelios, vemos un común denominador. Y el común denominador es un punto de encuentro con Jesús, con un propósito. Y el primer principio que hoy vamos a mirar es confirmación. El principal propósito que Dios tenía para reunir a los discípulos era confirmar su fe. Este punto de encuentro en este pasaje es el monte de Galilea. ¿Qué pasó allí? Allí en el monte de Galilea, dice el versículo 17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Allí salieron las dudas de los discípulos. ¿Qué quería Jesús allí en este punto de encuentro? Y en cada punto de encuentro, porque cada evangelista muestra un punto de encuentro, unos que iban camino de Emaús, otros que estaban encerrados por miedo a que los judíos los de pronto amenazaran o mataran. Entonces, en cada punto de encuentro, Jesús quiere tratar con sus discípulos. En este punto, Él quiere tratar con sus dudas. Él quiere consolidar a todo su equipo de trabajo. Él quiere confirmarlos en fe. Confirmar es afianzarlos y consolidar es darle solidez a lo que ellos ya habían visto a través del Señor Jesucristo. Y el propósito era que todos estuvieran firmes en fe, en la fe en el Señor Jesucristo, en quien habían visto y en quien habían creído. Cada evangelista presenta entonces la condición del corazón de sus discípulos, lo que Jesús deseaba tratar con cada uno de ellos. ¿Para qué? Para confirmarlos en las tareas del reino. Y una de esas tareas es ir a ser discípulos a las naciones. Hermanos, cada evangelista presenta una posición en el corazón de los discípulos. Vamos a mirarlo. Mateo 24:17, el pasaje que acabamos de leer, muestra las dudas que habían en el corazón de los discípulos. ¿Qué nos presenta Lucas? Lucas 24:45 nos presenta a los discípulos con falta de entendimiento. Jesús tuvo que abrir el entendimiento de los discípulos. Juan 20:19 nos habla y nos presenta a los discípulos encerrados, completamente encerrados por miedo a los judíos. Estaban llenos de miedos. Y Marcos 16:14 nos habla que Jesús le reprochó a sus discípulos su incredulidad y la dureza de su corazón. Hermanos, Jesús en cada punto de encuentro necesitaba tratar con el corazón de los discípulos, como Jesús lo hace con nosotros. Cada que nosotros vamos a su presencia en oración, Él necesita tratar con muchas cosas que aún hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos luego ayudar a otras personas y confirmarlos a ellos también y ellos ayuden a otros. Necesitamos que Dios trabaje con nuestro corazón este año para que podamos desarrollar esa visión que Dios tiene, que es la visión más grande, como decía el pastor el sábado, de ir y hacer discípulos a las naciones. Hermanos, pero también la visión de Dios este año es que nosotros confiemos plenamente en Dios en cada una de las tareas del reino. Entonces, en cada aparición Jesús les daba seguridad y confianza. En cada aparición les demostraba que Él estaba vivo, con pruebas indubitables de que Él estaba ahí con ellos, pero además también
Estas apariciones eran para exhortarlos a que dejaran tantos prejuicios y miedos que habían en su corazón. Jesús se apareció a sus discípulos, nos describe Hechos 1:3, con muchas pruebas indubitables. Se les apareció durante 40 días para que los discípulos fueran confirmados en esa fe y en esa confianza en Él. Leámoslo. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas que no tenían ninguna duda, no podía quedar dudas en su corazón, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El propósito de Jesús entonces con estas apariciones era, primero, resolver sus dudas, abrir su entendimiento, quitar sus miedos y tratar con la dureza del corazón y con su incredulidad. ¿Cómo necesitamos que Dios este año trate con nuestro corazón para que vayamos hacia otros, hacia ayudar a otros en la consecución de esta poderosa misión? Tan parecidos los discípulos de aquel entonces a cada uno de nosotros hoy. Jesús hoy también quiere resolver cualquier duda que haya en nuestro corazón. Él quiere trabajar con nuestros miedos, abrir nuestro entendimiento, quitar esa dureza del corazón y toda esa incredulidad que todavía hay en Él. Porque así como a sus discípulos, Él nos quiere sanos, seguros y confiados que Él estará con nosotros para ir hacia adelante con su misión. Y su misión es hacer discípulos a todas las naciones y con cada tarea del reino de Dios y también con cada tarea en nuestra vida personal. ¿Qué quería Jesús con este encuentro allí con los discípulos en cada punto de encuentro? Primero, reafirmar su relación con los discípulos. Él estaba vivo entre ellos y con ellos. Segundo, reafirmar su misión. Él quería reafirmar la misión que Dios les había encomendado, su llamado, seguros de que Él iba a estar con ellos en el cumplimiento de sus tareas. Y tercero, reafirmar su confianza en Él a través de su cercanía y de su palabra. Miremos lo que dice el versículo 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Jesús, a través de su cercanía y palabra, quería reafirmar su confianza con los discípulos. Él quería que ellos lo sintieran cerca, que Él estaba ahí con ellos. Se acercó y les habló diciendo, vemos aquí a Jesús que Él es quien se acerca y les habla a discípulos que, si sumamos todas estas situaciones, discípulos inseguros, inconstantes, miedosos, se acerca con ese amor y les habla. Y es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, que cuando nosotros tengamos esas personas y estemos discipulándolas y ya las tenemos, y a cada persona que le hablemos, nosotros nos acerquemos con ese mismo amor y paciencia como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y esto solamente se logra, ese acercamiento a nuestro Señor Jesucristo, a través de una intimidad con Él, a través de la oración, a través de ese acercamiento y esa relación con la palabra de Dios. Porque allí es donde se resuelven nuestros conflictos internos. Y eso es lo que nosotros también necesitamos enseñarle a aquellas personas que hoy tenemos cerca en nuestras vidas. Hermanos, acabamos de iniciar un nuevo año. Y Jesús quiere tratar con nuestro corazón y quiere confirmar y consolidar su iglesia. No a uno ni a dos, quiere consolidarnos a todos, confirmarnos a todos, para que avancemos juntos, sin ninguna duda, en plena certidumbre que Él está vivo en medio de nosotros para ayudarnos a desarrollar las tareas del reino. En este caso, ir y hacer discípulos a las naciones. Él está interesado en hacernos fuertes y valientes, pero necesitamos obediencia, obedecerlo en todo y confianza para que juntos cumplamos su misión aquí en la tierra. Él desea que sin ninguna duda avancemos en esta tarea, impactando la vida de las futuras generaciones y así estas nuevas generaciones que son los próximos discípulos avancen confiados también en esta poderosa tarea. Miremos para finalizar este primer principio de confianza,
de confirmación, este primer principio de confirmación y de confirmar nuestra fe, terminémoslo con Habacuc 2:14. Dice la palabra de Dios, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Esto se cumple hoy. Y esto lo empezaron 11 discípulos. Y miremos dónde va esta visión de Dios. Miremos cuántos somos hoy en nuestra congregación. Miremos cuánto Dios nos ha entregado. Lo que no debemos mirar es las circunstancias que nos rodean. Debemos es confiar en Dios y que estas circunstancias lo que nos ayuden es a afianzarnos y avanzar en la gran comisión, en esta visión que Dios tiene para que muchas personas también le conozcan. Vamos entonces a llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios a través de nuestro compromiso con esta gran misión. Vamos entonces al siguiente principio. Entonces el primer principio es el principio de confirmación, de esa seguridad y esa certeza de que Dios está vivo y va con cada uno de nosotros. Vamos a mirar el segundo principio. El segundo principio es el principio de reconocimiento. Jesús se acercó en cada punto de encuentro precisamente para que los discípulos lo reconocieran. Pero ¿por qué sus discípulos no lo reconocían? ¿Por qué les costaba tanto? Miremos la respuesta en Lucas 24:25, dice la palabra de Dios. Porque sus discípulos fueron tardos de corazón para creer las escrituras, lo que ya estaba escrito. Y también porque su entendimiento estaba cerrado para comprender las escrituras. Esto nos lo dice Juan 20:9. Necesitamos entonces pedirle a Dios mucho este año 2023 y los años que Dios nos permita vivir, que nos ayude a abrir nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para creer y comprender las escrituras. Hermanos, porque creyendo fielmente en las escrituras, nosotros y apegados a las promesas de Dios, nosotros podremos avanzar con mayor confianza en el Señor y todas nuestras dudas, miedos, incredulidad serán superadas. Gracias a la palabra de Dios, gracias a creer en ella y a que nuestro entendimiento sea abierto. ¿Qué hizo Jesús para que lo reconocieran entonces los discípulos? Lo primero lo acabamos de leer acá, Él se acercó a ellos y les habló. Jesús permitió que ellos lo reconocieran a través de su cercanía, de cómo Él se comunicaba con ellos, cómo era esa comunión. De hecho, Él partió el pan con ellos y en esa cercanía y con sus palabras ellos lo reconocieron. El anhelo de Jesús era que sus discípulos lo reconocieran. A quién era, lo reconocieran, quién era Él, que era el mismo que había estado con ellos aproximadamente 3 años. Él quería que ellos supieran que Él estaba vivo con ellos y entre ellos para seguir obrando poderosamente en sus vidas. Ellos tenían seguramente muchas dudas en su corazón acerca de qué pasaría con ellos después de que Jesús ascendiera a los cielos, ¿cierto? Pero Jesús les está dando la seguridad de que Él iba a cumplir la promesa que les había dado acerca del Santo Espíritu de Dios. En Mateo 28:18 nos dice la palabra de Dios, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Entonces vemos que con sus palabras los discípulos lo empezaron a reconocer y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con estas palabras le está diciendo: yo soy el Rey del universo, yo estoy glorificado. Quizás este monte de Galilea es el mismo monte donde Jesús se transfiguró a 3 de sus discípulos. Él anticipó la resurrección a 3 de sus discípulos. Ahora les estaba mostrando la resurrección a todos sus discípulos. Toda potestad me es dada. Sus palabras traerían convicción y vida, firmeza. Él mismo les estaba diciendo que en Él había soberanía, que en Él había poder sobre todo. Entonces, ¿de qué tendrían dudas y temores sus discípulos? Porque entonces estarían con dudas y temores. El Señor los está aquí llevando a que lo reconozcan como el Rey universal, a que ellos se entronicen con esta poderosa verdad. Entonces Jesús tiene potestad, hermanos, sobre todo,
sobre la vida, Jesús tiene potestad sobre la muerte, Jesús tiene potestad sobre nuestra familia, Jesús tiene potestad sobre los demonios, Jesús tiene potestad sobre las potestades, Jesús tiene potestad sobre el gobierno, sobre lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Él tiene potestad sobre lo natural y sobre todo lo que existe sobrenaturalmente, sobre cada persona a la que nosotros les hemos llevado el mensaje del Evangelio, a los que queremos llevarles el mensaje del Evangelio. Él tiene potestad sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre lo que está sucediendo hoy en la vida de ellos. Entonces lo que necesitamos es nosotros entronizar con el Rey del universo, creer en esa potestad, en ese dominio, en esa soberanía, para que nosotros podamos entrar y avanzar poderosamente en esta tarea del reino. Lucas 24:32 dice: y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando abría las escrituras? Jesús confirmó, Jesús permitió que ellos le reconocieran por las palabras que salían de la boca de Jesús. Jesús, mientras nosotros caminamos en esta vida cristiana, sabe cómo está la condición de nuestro corazón, así como sabía cuál era la condición del corazón de los discípulos en aquel momento. Ellos estaban tristes, decaídos, porque ellos se quedaron con el Cristo crucificado. Ellos solamente se quedaron con la imagen de que Jesús había muerto, pero Jesús quería que ellos vieran al Cristo glorificado. Jesús, mientras nosotros caminamos en esta vida cristiana, sabe cómo está nuestro corazón, si está triste, dudoso. A Él no le podemos mentir. Conoce cómo además hablamos entre nuestros hermanos cuando caminamos con ellos. Allí, cuando estamos en nuestras conversaciones con nuestros hermanos, Él conoce lo que nosotros estamos diciendo, Él escucha lo que estamos diciendo. Él conoce lo que en nuestra comunidad se habla. Él nos está escuchando mientras caminamos hacia este caminar cristiano. Pero Él quiere que sepas, lo más importante es que Él quiere que hoy sepas que quiere hablarte para ayudarte a resolver todo en tu vida y que la única manera es cuando tú abres las escrituras y escuchas su voz. Es muy maravilloso escuchar enseñanzas de muchas personas y leerlas, es maravilloso porque Dios nos habla a través de todos, pero qué bueno es nosotros sentir ese ardor en nuestro corazón cuando abrimos las escrituras y sentimos la voz de nuestro amado Jesucristo. Qué bueno es tener esa experiencia personal con el Señor cada día. ¿Qué pasó entonces con los discípulos, con esta experiencia? Que los discípulos iban camino a Emaús, hablando, tristes. ¿Qué pasó con estos discípulos? Se fueron sus miedos, se fueron sus dudas al escuchar de cerca las palabras de Jesús. Vamos a mirarlo en Lucas 24, que es uno de los pasajes paralelos de Mateo 28. Lucas 24, versos 33 y 34, dice la palabra de Dios. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Hermanos, vemos la convicción de estos hombres cuando ellos escuchaban la voz de Jesús y les ardía el corazón cuando Jesús abría las escrituras. Mi pregunta hoy es: ¿reconoces a Jesús cuando abres las escrituras y tu corazón arde cuando las escuchas y las lees? Porque si es así, serás inmediatamente fortalecido y levantado en fe, y tu confianza crecerá firme. ¿Reconoces quién es Jesús para ti y quién es Jesús para tu familia y para tus situaciones personales y para todo lo que está sucediendo hoy con el mundo? Lo reconoces su potestad, su autoridad y su dominio, porque si es así, este principio de reconocimiento nos va a llevar a que nuestro entendimiento sea abierto y nuestras dudas y temores sean superadas por el mismo Jesús.
así como sucedió con sus discípulos. Dos principios que nos van a ayudar este año para avanzar en todas las tareas que Dios ponga en nuestras manos, especialmente en esta tarea tan importante de ir y hacer discípulos a las naciones. El principio de confirmación de nuestra fe y este principio de reconocimiento. Necesitamos reconocer la autoridad que Jesús tiene sobre todo lo que existe. Tercer principio, principio de empoderamiento. Jesús se encargó de empoderar a sus discípulos, de compartir su poder a través de su Santo Espíritu. ¿Cómo lo hizo Jesús? Con sus enseñanzas, con su testimonio. Él les demostró quién era Él y con su presencia. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer con las personas que tenemos a nuestro lado, que Dios ha permitido que tengamos familiares, amigos, vecinos, que vayamos por ellos para discipularlos. Precisamente que enseñándoles, como Jesús les dijo a los discípulos, todas las cosas que yo os he mandado y que las guarden. Testificando es la mejor manera de discipularlos. Y diciéndoles que la presencia del Espíritu Santo va a estar con ellos y los va a acompañar siempre, y que para poder tener esa presencia del Espíritu Santo ellos necesitan vivir un proceso de relación personal con Jesucristo a través del arrepentimiento. Hermanos, empoderar es dar a alguien el poder para hacer algo. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo con los discípulos, estaba empoderando. Jesús no solamente los llamó, sino que los preparó, les enseñó, los confirmó, les tuvo paciencia, les tuvo calma, así como lo vemos aquí. Los amó, los acogió, los empoderó. Jesús ahora les estaba entregando ese legado a sus discípulos. Jesús quería conformar un equipo de trabajo fuerte, confirmado y consolidado para que siguieran avanzando con las tareas del reino. Jesús les había dado autoridad, habilidad y ahora les estaba dando confianza para que fueran fructíferos en las tareas del reino. Lucas 24:49 nos recuerda que Jesús nos dio la promesa y la cumplió, dice la palabra de Dios. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y esto es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles. Investidos con poder de lo alto. Y vemos a un Pedro investido con poder de lo alto, como hablaba con ese denuedo a todas estas personas. Vemos a un Pablo investido de poder, hablando a reyes, hablando a personas principales de las sinagogas con ese poder. Y vemos a una cantidad de discípulos empoderados a través de la oración, allí en esos aposentos, apoyando a aquellos que iban a llevar el mensaje de la palabra. Y vemos muchos ministerios que el Señor empieza a empoderar. Hermanos, tenemos todo para trabajar con valor y dedicación en el reino de Dios. Jesús nos ha llamado, preparado por años, nos ha enseñado, confirmado y nos ha empoderado, y es hora ya de salir a trabajar más, con mayor compromiso, sin ninguna duda. Sino llenos de confianza en Jesús que Él ha cumplido. Ahora es tiempo que nosotros también cumplamos como discípulos y vayamos a hacer esta tarea. Más discípulos a las naciones, llevándolos al bautizo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado, con la confianza que Jesús estará con nosotros y también con las futuras generaciones, los futuros discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Conectar con la visión del Padre, con la misión del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hacer? Conectar con la visión del Padre, con la misión del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros tenemos a nuestro alrededor, como dice la palabra de Dios, mucha mies, pero hay pocos obreros. Miremos a nuestro alrededor nuestra familia, pidámosle a Dios cómo empezar a trabajar allí. Si ya lo estamos haciendo, entonces cómo avanzar más en la conquista de nuestros hijos, hermanos, tíos, tías. Miremos más allá en nuestra comunidad, vecinos, amigos, cómo podemos impactar sus vidas.
Tenemos suficientes herramientas, pero si queremos ir más allá, vamos entonces a involucrarnos más con la misión de nuestra congregación, Amagá, Fredonia, El Bolo, etc. No saquemos más excusas, empecemos hoy, ya tenemos suficientes herramientas. Conclusión, Jesús les dio a 3 de los discípulos, antes de ser glorificado, allí en el monte de la transfiguración, les dio una visión. Pero les dijo, ustedes no van a decir esa visión hasta que yo esté glorificado. Miremoslo en Mateo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es decir, que esté glorificado. Hoy esta visión es para cada uno de nosotros, así como se lo dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Cuando yo ya sea glorificado, quiero que ustedes muestren a Jesús glorificado a donde ustedes vayan, con su propio testimonio, con su propia vida, y que hagan y cumplan lo que yo les digo. Así mostramos a Jesús glorificado, obedeciendo su palabra y sus mandamientos y enseñándole a otros a que hagan lo mismo. Demos gracias a Dios por su poderosa palabra. Demos gracias a Dios por este tiempo de enero, de esa visión que Dios nos quiere, que nos enfoquemos en la visión de Él, que nosotros aprendamos a caminar enfocados. Demos gracias a Dios por cada líder, por cada hermano, por cada reunión, por cada vez que nos hemos congregado donde Dios nos ha hablado y nuestro corazón ardido, pero que seamos hoy nosotros confirmados en esa fe, que hoy nosotros seamos reconociendo el poder que tiene Jesús sobre todo lo que existe en esta tierra, y que nosotros hoy seamos investidos de ese poder de lo alto, que nosotros hoy podamos estar empoderados a través de su Santo Espíritu. Amado Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada doble filo, Señor, que pueda penetrar en nuestro corazón y que más que oidores de tu palabra seamos hacedores, que empecemos a trabajar como esos obreros fieles hacia la consecución de las tareas del reino y hacia la consecución de esos nuevos discípulos. Hoy te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y les deseo que continúen siendo bendecidos todo este resto de semana. Bendiciones para cada uno de ustedes.